¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se desvanecen como hojas llevadas por el viento? Como si hablaras al cielo abierto y solo recibieras el eco de tu propia voz. Si has vivido ese silencio que pesa más que 1000 palabras no dichas, no estás solo. Muchos hemos caminado por ese valle donde la oración parece un esfuerzo sin fruto, donde el alma clama, pero el corazón se pregunta si Dios aún escucha. Durante una larga temporada, mi vida de oración fue como un río seco. Pronunciaba las palabras que aprendí, seguía los patrones conocidos, pero todo carecía de calor, de ese toque que da vida. Me cuestionaba si acaso estaba fallando, si Dios se había distanciado o si yo era incapaz de acercarme. El silencio no solo era externo, sino profundo. Me envolvía la frustración y un anhelo que dolía. Sin embargo, hubo un día, no acompañado por estruendos ni señales visibles, en que todo empezó a transformarse suavemente. El Espíritu Santo vino a mí como lo haría un amigo verdadero, no con alboroto, sino con una ternura que solo el cielo puede ofrecer. No me trajo respuestas rápidas, sino una compañía constante. Me mostró que nunca estuve solo al orar, que aún mis palabras más torpes, mis silencios más llenos de temor, no se perdían, sino que eran tomados por Él, moldeados, ofrecidos al Padre. No vengo a presentarte una técnica, ni a recitarte fórmulas. Te invito a algo mucho más profundo, una relación viva con aquel que conoce tu corazón más de lo que tú mismo lo conoces. ¿Te ha pasado que al orar no sabes qué decir, que las palabras se te escapan y no alcanzan? Eso no es señal de fracaso, sino un llamado a depender. La oración no es simplemente hablar, es confiar, es rendirse, es abrir el alma ante quien la formó. Como un arte sagrado, requiere no solo entrega, sino guía. Mira a los discípulos. Caminaban con Jesús, contemplaron milagros, escucharon la sabiduría en carne y hueso, y aún así, en un acto de humilde sinceridad, se acercaron a Él diciendo: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Ellos entendieron que la oración no nace de la habilidad humana, sino del Espíritu. Y Jesús, con compasión, les dio el modelo eterno, el Padre Nuestro, pero no nos dejó solos. En cada generación, el Espíritu Santo continúa esa obra formativa. Él no solo recibe nuestras súplicas, Él nos asiste, nos abraza en nuestra flaqueza y ora con nosotros. Así lo afirma la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26-27. ¿Te das cuenta del misterio glorioso que esto encierra? El cielo no está callado. Cuando doblas tus rodillas, cuando tu voz tiembla o incluso cuando callas, el Espíritu de Dios está allí. Él toma tu clamor roto, tu suspiro sin forma, tu silencio lleno de lágrimas y los presenta como ofrenda viva ante el trono de gracia. Esta ha sido la esperanza inquebrantable de la Iglesia desde sus comienzos. En el libro de los Hechos vemos cómo los creyentes oraban y eran llenos del Espíritu. No es un relato lejano, es una promesa que aún se cumple hoy. Yo mismo pasé por momentos en que no podía articular ni una frase. El corazón pesaba, la mente giraba sin rumbo, las fuerzas se esfumaban. Pero justo allí, donde la oscuridad parecía cerrarse, algo más fuerte que el dolor descendió. No fue un trueno, ni una visión, fue una paz, como un soplo del cielo, suave, firme, suficiente. No escuché una voz estruendosa, pero el mensaje fue claro: tranquilo, yo me encargo. Entonces me rendí. Dejé de intentar con mis palabras. Permanecí en quietud. En ese silencio lleno de Dios, el Espíritu comenzó a obrar. No solo me enseñó a orar, sino a discernir qué pedir. Y al final, supe que no solo mi situación había cambiado, yo había sido transformado. Ese día, el Señor me permitió comprender algo que transformó mi caminar con Él. La oración no es solo hablar con Dios, es abrir el alma para que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros. Él, que conoce íntimamente el corazón del Padre, ve con claridad lo que nosotros apenas intuimos. Donde nuestros ojos solo distinguen fragmentos dispersos, Él contempla la obra completa, tejida con propósito eterno. Qué consuelo profundo es saber que no se nos exige conocer todas las respuestas, solo se nos pide rendirnos con confianza a su guía, y Él, lleno de amor,
está más que dispuesto a conducirnos. ¿Cómo se manifiesta esta guía del Espíritu en la oración? Permíteme compartirte algo que marcó un antes y un después en mi vida de fe. En 1 Corintios 2, 10, 12 leemos: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No se trata de una metáfora poética, es una realidad gloriosa. El Espíritu Santo tiene acceso total a lo más íntimo del corazón del Padre Celestial. No observa desde lejos. Él es el canal fiel de la voluntad divina. Y esto es esencial, porque muchas veces nos acercamos a Dios desde nuestra mente limitada, elevando peticiones basadas en lo que creemos que necesitamos. Pero no siempre lo que pedimos es lo que el Señor desea para nosotros. Santiago 4, 3 lo expresa con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces he tropezado en este punto, clamando con insistencia por mis propios deseos, sin detenerme a discernir lo que el Señor anhelaba hacer en mí? Todo cambió el día en que permití que el Espíritu Santo tomara el timón. Desde ese instante, mis oraciones comenzaron a reflejar la voluntad del cielo, no la ansiedad de mi carne. Mira el ejemplo de nuestro Salvador en Getsemaní. En Lucas 22, 42 oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo pronunciar tales palabras en medio de una angustia tan profunda? Fue el Espíritu quien le dio la fuerza interior para someterse en obediencia perfecta. Aunque su humanidad se estremecía, su espíritu, lleno del Espíritu, se rendía con fidelidad. Así obra el Espíritu. No solo pone palabras en nuestra boca, sino paz en nuestro corazón para aceptar la respuesta de Dios, aun cuando difiere de nuestras expectativas humanas. He visto este obrar una y otra vez. En una ocasión oré con intensidad por una oportunidad laboral. Mi alma lo anhelaba con desesperación. Cada día lo colocaba ante el trono del Padre. Me imaginaba ya en ese lugar, trabajando con pasión, sirviendo y cumpliendo lo que creía mi llamado. Pero mientras oraba, una voz suave, apenas perceptible, comenzó a susurrar dentro de mí: confía en mí, tengo algo mejor. Aquello no era lo que quería oír, pero supe que debía obedecer. Y lo hice. Permití que el Espíritu tomara el control de mi oración. Y aunque no obtuve ese empleo, al tiempo el Señor abrió una puerta que superaba todo lo que yo había podido soñar. El Espíritu ya lo sabía. Él contemplaba lo que mis ojos aún no podían ver. Y no solo guía con sabiduría divina, también lo hace con una fe que enciende el alma. Hebreos 11, 6 nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mantener la fe no siempre es fácil, sobre todo cuando la respuesta tarda, pero el Espíritu es quien aviva esa llama cuando todo parece desvanecerse. Lo viví hace algunos años al orar por una sanidad que parecía inalcanzable. Los días pasaban, los síntomas persistían y la esperanza comenzaba a apagarse. Pero entonces, como un río callado que empieza a moverse, una certeza serena llenó mi ser. Sigue orando, Dios está obrando. No fue un trueno, sino una convicción firme. Y seguí, y vi la respuesta. El Espíritu fue mi sostén cuando mis fuerzas humanas se agotaban. Por eso, si deseas que tus oraciones toquen el cielo y hagan temblar las montañas, necesitas un guía fiel. Y no hay guía más fiel, más sabio, más lleno de amor que el Espíritu Santo. Él no solo te muestra la senda, Él camina contigo paso a paso. Cuando tus palabras se apagan en el alma cansada, Él pone en tu boca el susurro exacto. Cuando la fe vacila ante lo imposible, Él sopla aliento nuevo en tu interior. Cuando estás sin rumbo, perdido entre sombras, Él te lleva de la mano al corazón mismo del Padre. Quiero hablarte ahora de una realidad que transforma desde adentro. Orar en el Espíritu no es una noción lejana ni un concepto abstracto. Es una experiencia viva que enciende lo eterno dentro de lo frágil. La palabra en Efesios 6, 18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración no surge del esfuerzo humano, ni del intelecto disciplinado, sino del aliento mismo del cielo. Cuando oras en el Espíritu, no son meras palabras que pronuncias, es el Espíritu Santo quien ora a través de ti. Hay un fluir constante,
íntimo, sagrado. No repites fórmulas vacías. Te conviertes en un cauce por donde lo eterno toca lo terrenal. En ese espacio secreto, las cadenas caen, las cargas se disuelven y la gloria de Dios se manifiesta. Pero ¿qué es en verdad orar en el Espíritu? No es alzar la voz ni pronunciar frases armoniosas. Es mucho más profundo. Es rendirse, es dejar el control y permitir que sea el Espíritu quien interceda. Él conoce lo que tu alma aún no puede articular. Lo dice con claridad Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta oración no es simplemente una práctica devocional, sino una puerta de poder y comunión. Cuando oramos bajo la dirección del Espíritu, nuestra fe se afirma, nuestra alma se ordena con la voluntad divina y nuestras palabras alcanzan lo invisible con peso celestial. Algunos han recibido el don de lenguas, como afirma 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero orar en el Espíritu va más allá del don. Es entrar en una comunión donde el entendimiento cede lugar a la entrega. Es orar sin comprender, pero con plena confianza en que Dios está obrando. Recuerdo una noche en la que mi corazón estaba cargado de aflicción y mis labios no hallaban forma de clamar. Solo pude decir, Espíritu Santo, ora tú en mí. Y en ese momento algo se quebró y algo se encendió. Una claridad que no era mía llenó mi mente. Versículos olvidados resurgieron con vida. Palabras desconocidas brotaron con poder. Más tarde supe que eran palabras necesarias para alguien en necesidad. No fue imaginación, fue el Espíritu de Dios obrando con propósito y ternura. Desde aquel día glorioso de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, los creyentes han conocido ese mismo poder. Cuando oraban, la tierra temblaba. Cuando clamaban, el cielo respondía. Ese mismo Espíritu no ha cambiado, sigue obrando hoy. No se trata de seguir un método ni de repetir lo aprendido. Se trata de rendirse, de decir con humildad, Señor, ora tú lo que yo no puedo expresar. Y cuando hacemos esto, nuestras oraciones no solo alcanzan el cielo, también nos transforman por dentro, porque al orar en el Espíritu, somos renovados. Nuestra fe florece y nuestras súplicas, guiadas por Él, se vuelven armas vivas que rompen toda atadura. ¿Anhelas vivir esto? La próxima vez que te acerques al Señor, no busques controlar cada frase. Haz una pausa, invita al Espíritu a tomar el timón, deja que Él hable desde lo más profundo. Quizá te sorprendas al descubrir lo que Él quiere decir a través de ti. Y hay algo que no debemos olvidar: el silencio también es oración. En medio de un mundo que grita, con pantallas encendidas y pensamientos que corren sin cesar, hemos perdido el arte de callar. Pero la palabra nos recuerda en el Salmo 46, 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese silencio no es ausencia, es presencia. Es un espacio donde Dios susurra, donde el alma escucha, donde la revelación brota en la calma. No fue sencillo al principio. Cuando me disponía a orar en el silencio, mi mente se dispersaba como hojas al viento. Pensamientos sobre las tareas del hogar, las responsabilidades del día siguiente, todo venía como un torrente. Pero el Espíritu me fue enseñando a aquietar esa tormenta interior. Recuerdo una tarde en particular, cuando me senté con el alma agotada, sin fuerza ni palabra. Cerré los ojos y simplemente esperé. En ese silencio, una paz suave como un manto me envolvió. No escuché una voz con mis oídos, pero algo en lo profundo de mi ser me susurró: todo está en mis manos. En 1 Reyes 19, Elías también buscaba el rostro de Dios. Vinieron el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba allí. Y luego llegó un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. Así se manifiesta el Espíritu. No irrumpe, no alza la voz, sino que susurra. Y esos susurros, si los escuchamos, pueden transformar por completo una vida. Aprendí que orar no se trata de llenar el aire con palabras, sino de esperar, de abrir el corazón y dejar que Dios hable. Cuando Él lo hace, trae dirección, consuelo y una paz que no se puede explicar con palabras. Los primeros seguidores de Cristo lo sabían. Los monjes del desierto pasaban horas en silencio, no por inercia, sino porque sabían que en esa quietud Dios se revelaba. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esa práctica sagrada. Por eso te animo. Cuando ores,
guarda silencio. Espera, el Espíritu hablará. Tal vez no con palabras, pero sí con su presencia. Y créeme, su presencia lo transforma todo. Durante mucho tiempo, mi oración fue solo una costumbre. Me despertaba, decía algunas frases, pasaba por mi lista de peticiones y seguía con el día. Era obediencia, sí, pero carecía de vida. Hasta que el Espíritu me reveló una verdad que lo cambió todo. La oración no es un deber, es un encuentro. Gálatas 4:6 nos lo recuerda. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Desde ese momento, dejé de orar por obligación. Empecé a orar para estar con mi Padre. Ya no era una lista, era una conversación. Ya no era un rito, sino una relación. Cuando comprendes que eres hijo, no te acercas con temor, sino con confianza. Las palabras ya no son fórmulas vacías, sino expresión viva del corazón. Y en esa intimidad, todo se vuelve distinto. La oración deja de ser una carga y se convierte en un refugio. ¿Te sientes cansado de oraciones sin alma? ¿Sientes que tus palabras no llegan más allá del techo? Tal vez ha llegado el momento de hablar menos y escuchar más, de soltar las fórmulas y abrir el alma. El Espíritu Santo no está lejos, está aquí. Solo espera que le digas, guíame. Y cuando lo haces, cuando te rindes, Él toma el control. Entonces, tu oración se vuelve vida, se vuelve aliento, se vuelve comunión con el Dios vivo. A veces nos dirigimos a Dios con formalidad, como si habláramos con un extraño distante. Pero cuando el Espíritu sopla sobre nuestro interior, todo cambia. Dios ya no es un ser lejano, es Abba. Y como un niño corre hacia los brazos de su padre, así nos acercamos nosotros, sin máscaras, sin ceremonias, solo amor, solo cercanía. Cuando esa verdad toca el alma, la oración deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Una vez, mientras meditaba en la palabra, mis ojos se detuvieron en un versículo que conmovió todo mi ser. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No decía, esfuérzate. No decía, cumple. Decía, deleítate. Y comprendí que no estaba disfrutando su presencia, solo pedía sin saborear. Decidí entonces cambiar. Dejé de correr, empecé a adorar, a silenciar mi alma y simplemente estar con Él. Agradecerle por quien es, no solo por lo que hace. Y en ese silencio lleno de fe, el Espíritu encendió un fuego nuevo en mi interior. ¿Alguna vez lo has sentido? Ese anhelo profundo de estar con Dios, sin palabras complicadas, sin una lista de necesidades, solo comunión. Así oraba Moisés, cara a cara, como quien conversa con un amigo. Y esa es la relación que el Espíritu desea cultivar en nosotros. No se trata de perfección, sino de conexión. Cuando el corazón ora desde la intimidad y no desde una obligación, todo se transforma. La oración ya no es repetitiva, se vuelve una conversación viva, espontánea, nutrida por la fe. ¿Y cuál es el fruto de esa vida? No es cansancio, es renovación. Ya no oramos porque tenemos que hacerlo, sino porque lo deseamos. Ya no hablamos con un juez, sino con un padre. Deja atrás los rituales sin alma, suelta las fórmulas huecas y permite que el Espíritu Santo te conduzca hacia una comunión viva y profunda con tu Creador. Háblale como se le habla a quien te ama sin condición, y verás cómo la oración se convierte en el rincón más dulce de tu jornada. Pero la oración no se limita a nuestras propias necesidades. Hay una dimensión más honda, más poderosa, la intercesión. Cuando oramos por otros, nos sumamos a la obra activa del Espíritu. Es Él quien nos impulsa a clamar. Romanos 8, 26-27 nos lo recuerda. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y también nos guía para que intercedamos por otros. ¿Alguna vez sentiste un peso inesperado por alguien? ¿Una urgencia inexplicable que tocó tu espíritu? No lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a orar. Recuerdo un día en que sentí una carga intensa por un compañero. No sabía qué pasaba, pero me detuve a orar con todo mi corazón. Semanas más tarde, supe que en ese mismo día él enfrentaba una crisis profunda. Salió adelante. No fue coincidencia. Fue Dios moviéndose a través de la oración. Así es la intercesión, invisible a los ojos, pero poderosa en el reino espiritual. Mira a Pedro en prisión. La iglesia oraba sin cesar por él, y Dios respondió. Las cadenas se rompieron, la puerta se abrió.
Fue la oración la que trajo libertad. El mismo espíritu que activaba a la iglesia primitiva quiere hoy mover también tu corazón, como lo hizo con Daniel, que intercedía por su pueblo con clamor y lágrimas. Dios sigue buscando intercesores, hombres y mujeres dispuestos a orar con fe, con autoridad, con compasión. No necesitas comprenderlo todo, solo obedecer cuando Él te llama, porque esa oración puede transformar destinos, puede rescatar almas, puede abrir los cielos. Habrá días difíciles, días en los que tu mente divague, en que la duda golpee fuerte, en que el cuerpo se sienta débil, pero aún ahí, el Espíritu Santo está contigo. Cuando no logras enfocar tu mente, Él enfoca tu alma. Cuando la duda se cuela, Él te recuerda una verdad inquebrantable. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza derriba toda mentira. Cuando sientas que no puedes continuar, vuelve a Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay poder en la espera, hay renovación en su presencia. Y cuando la batalla espiritual arrecie, Efesios 6:18, te entrega la clave: ora en el Espíritu. No estás solo. El Espíritu no solo guía, también fortalece, defiende y sostiene. Lo sé porque lo he vivido. Hubo momentos en que sentí que mis oraciones no pasaban del techo, pero seguí, perseveré. Y cuando oré no con ruido, sino con fe. Cuando solté mi voluntad y me rendí al Espíritu, las barreras cayeron. No fue una emoción pasajera, fue autoridad espiritual. Porque no importa cuán grande sea el obstáculo, si el Espíritu está contigo, hay victoria. El Espíritu Santo no es un visitante lejano, ni una sombra fugaz entre la prisa del día. Él es el aliento vivo de Dios, presente, cercano, dispuesto a obrar en cada corazón que le busca. Es Él quien da vida a la oración sincera, quien toma palabras temblorosas y las convierte en susurros que llegan directo al corazón del Padre. Muchos no aprendieron a orar en catedrales ni en libros, sino en los valles más oscuros de la vida, cuando todo se caía a pedazos, cuando ya no quedaban palabras, solo lágrimas silenciosas y un alma quebrada. Y ahí, justo ahí, el Espíritu Santo descendió como consuelo, como fuego, como vida. Tal vez lo has experimentado. El día apenas comienza y ya el alma se siente oprimida, como si el desánimo se hubiera sentado a esperarte junto a la cama. Las deudas se alzan como murallas insalvables, y aquellas relaciones que alguna vez trajeron alegría ahora duelen por heridas no cicatrizadas. La mente, como atrapada en una tormenta incesante, gira sin reposo, y el corazón, solitario, parece doblarse bajo un peso que excede sus fuerzas. Entonces llega esa noche, una noche fría, donde el silencio habla más alto que cualquier palabra. En ese lugar donde la desesperación hace su nido, muchos han alzado un clamor, no con discursos ni frases ensayadas, sino con un susurro quebrantado: Dios, si estás ahí, ayúdame. Y es en ese instante, tan silencioso y sagrado, donde algo cambia. Una paz, profunda como un río escondido, comienza a descender. Es una presencia que no impone, pero que lo envuelve todo con ternura y firmeza. Para muchos, ese ha sido el comienzo de una jornada nueva, no una jornada de ritos vacíos, sino de una relación viva, vibrante, real. Un camino donde el Espíritu Santo es quien toma la iniciativa. Él enseña a orar, no como carga, sino como deleite. Porque la oración no es una imposición religiosa, es don del cielo. Es comunión íntima con el Dios que escucha, que ve, que ama. Hay quienes han comenzado a orar 3 veces al día: al despertar, cuando el alma se alista para enfrentar el día; al mediodía, cuando el peso de las horas comienza a sentirse; y al caer la noche, cuando todo dentro clama por descanso en los brazos del Padre. No como hábito mecánico, sino como ancla segura, como refugio verdadero. En esos momentos de quietud, cuando todo parece incierto, la oración se convierte en lámpara. Allí, en lo secreto, el consuelo desciende, la dirección se revela y la fortaleza se renueva. Es así como se aprende que orar no es repetir palabras, sino tender un puente entre un corazón quebrantado y el poder eterno del cielo. Es en ese encuentro santo donde las tinieblas retroceden y la esperanza comienza a brillar de nuevo. ¿Te has sentido alguna vez así? Encerrado por la vida, sin salida, buscando algo o alguien que te sostenga. No estás solo. El mismo Espíritu que ha sanado tantas vidas
hoy llama a la puerta de tu corazón. Quizás no sepas por dónde empezar. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Di simplemente: Espíritu Santo, enséñame a orar, y Él lo hará. La palabra de Dios es clara. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No es una exigencia inalcanzable, sino una invitación llena de amor. Es una forma de vivir, de andar en comunión con el Padre, donde cada respiración puede ser una alabanza. Imagínalo. ¿Qué pasaría si miraras la oración como el aire que respiras? No esperas a tener el momento perfecto para inhalar, simplemente lo haces porque lo necesitas. Así de vital es la oración. No es un privilegio reservado para el domingo, ni un recurso para tiempos de emergencia. Es sustento diario, es el oxígeno del alma. Y cuando las cargas te sobrepasan, escucha lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No estás llamado a cargarlo todo solo. Puedes rendirlo todo, sí, todo a los pies de aquel que te cuida. Y cuando lo haces, su paz, una paz que sobrepasa toda lógica y explicación humana, comienza a cubrirte, a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Hoy, mientras estas palabras llegan a ti, hay una puerta abierta frente a tus pasos, una invitación del cielo para soltar todo aquello que te aplasta y abrazar una vida de oración. No por deber, por amor. No esperes que el milagro llegue desde fuera. El milagro comienza en el momento en que abres tu corazón y le dices al Señor: aquí estoy, enséñame a caminar contigo cada día. Y cuando lo hagas, prepárate, porque tu vida de oración ya no volverá a ser la misma. Hay una paz que el mundo no logra comprender, una paz que trasciende las condiciones externas y no se ajusta a la razón humana. Esa paz desciende suavemente sobre el alma, que aprende a inclinarse con humildad ante el trono de Dios en oración. A lo largo del caminar de la humanidad, hombres y mujeres rendidos al Señor hallaron fuerzas en ese lugar oculto, donde el corazón se desnuda ante su Creador. Moisés clamaba en el desierto por su pueblo. Los discípulos esperaban en quietud obediente la venida del Espíritu Santo. En cada época, la oración ha sido el cauce por donde el poder de Dios se manifiesta con amor y autoridad. No es un murmullo que se pierde en el vacío, sino un diálogo viviente con aquel que dio forma a cada latido de nuestro ser y que conoce nuestras batallas antes que las expresemos. Y es en este misterio santo donde ocurre la verdadera transformación. Quien ora no solo eleva palabras, sino que también dispone su espíritu a escuchar. Dios, en su fidelidad, responde mediante su espíritu, trayendo consuelo en el quebranto, dirección en la incertidumbre, corrección en la rebeldía y propósito en medio de la confusión. En ese silencio lleno de reverencia, muchos han reconocido la voz que disipa el miedo, que restaura lo que está por caer. Permanecer en oración vale cada instante, porque lo que allí se recibe no es mera teoría espiritual, sino una verdad encarnada, capaz de dar nuevo rumbo a toda vida dispuesta a obedecer. Orar 3 veces al día no es invención reciente ni ritual vacío. Es un ritmo sagrado que nace del testimonio de los santos y de la palabra eterna. Miremos atrás, a los tiempos en que David, el pastor que llegó a ser rey, escribía los clamores de su alma. En el Salmo 55:17 dejó este testimonio: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En esas palabras hay un compás espiritual que cubre el día entero, una red invisible que sostiene al creyente desde el primer resplandor hasta el último suspiro del día. David no veía la oración como recurso para la urgencia, sino como el eje de su vida. Cada parte del día se volvía una oportunidad para abrir el corazón ante Dios. Esta práctica no fue exclusiva de él. Entre los fieles de Israel, hacer alto 3 veces al día para orar era reconocer que cada hora pertenece al Altísimo. Al avanzar hacia el Nuevo Testamento, hallamos el mismo espíritu de devoción. Pensemos en Daniel. En el capítulo 6, versículo 10, la Escritura nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí hay una revelación profunda. Aunque su vida estaba en riesgo, Daniel no abandonó su costumbre. No lo hizo por testarudez, sino por fidelidad.
Sabía que su sustento venía de esa comunión íntima. Se arrodillaba 3 veces al día, no por repetición vacía, sino porque entendía que allí encontraba aliento, discernimiento y esperanza. ¿Y por qué 3 veces? Porque el día tiene un ritmo que no es humano sino divino. Empieza con la luz de la mañana, se llena del peso y el ruido del mediodía y culmina con la calma de la noche. Orar en estos momentos no es coincidencia, es una manera de alinear el alma al latir del tiempo del Creador. Al amanecer, la oración consagra los primeros pasos. Al mediodía, ofrece un respiro que renueva y sostiene. Al anochecer, permite rendir cargas, expresar gratitud y descansar bajo la mirada de aquel que nunca duerme. Este hábito no es superstición ni tradición sin vida, es diseño celestial, un modo de vivir conscientes de que Dios habita cada hora, y es allí donde el Espíritu Santo actúa con ternura. Cuando uno se sienta en silencio sin saber cómo hablar con Dios, que sepa que no está solo. A todos nos ha ocurrido buscar palabras que no llegan, sentir que el alma quiere clamar pero la lengua se queda corta. Y sin embargo, el Señor no ha dejado a su pueblo sin ayuda. Jesucristo, en su amor eterno, no nos dejó solos. Envió al Consolador, el Espíritu Santo, para caminar a nuestro lado incluso cuando no sabemos cómo dirigirnos al Padre. La promesa está en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No hay juicio en estas palabras, solo una esperanza viva. El Espíritu no busca perfección, sino corazones rendidos. No exige palabras pulidas, sino honestidad. Él recoge los suspiros inarticulados del alma y los eleva al trono del Padre como una ofrenda sin mancha. Y cuando esto ocurre, lo que era un murmullo débil se vuelve un clamor que toca el cielo, porque no se trata de orar con destreza, sino con fe, con humildad, con una sed genuina de Dios. En estos tiempos convulsos, más que nunca, necesitamos esa voz apacible que nos enseña a orar no según nuestras ansiedades, sino conforme a la perfecta voluntad del Señor. Y así, cuando el alma ora 3 veces al día bajo la guía del Espíritu, la vida no se transforma por rituales vacíos, sino por la intimidad nacida de la comunión. La oración deja de ser una obligación para convertirse en el aliento mismo del alma. Dios no ha guardado silencio, Él sigue hablando. ¿Estás dispuesto a detenerte y escuchar? Hay instantes en que el lenguaje humano se queda corto. El alma, quebrantada o cansada, solo puede gemir. Pero en ese silencio profundo, donde las palabras ya no alcanzan, el Espíritu Santo intercede, no como un espectador lejano, sino como un amigo cercano que toma nuestras cargas y las deposita con ternura ante el Padre. Él toma lo torpe y lo transforma en algo puro ante los ojos de Dios. Muchos comienzan su vida de oración sin saber cómo hacerlo. Al principio parece un eco vacío, las frases se repiten, los pensamientos se confunden, pero hay un secreto que abre el camino: invocar al Espíritu Santo. Basta con una súplica sencilla: Espíritu de Dios, ven, enséñame, toma mis palabras, dirige mi corazón, y entonces lo que antes era repetición se convierte en comunión viva. La oración ya no es una lista de necesidades, sino un diálogo con el Creador. Hay ocasiones en que ni siquiera es necesario pronunciar palabra. Basta con el silencio reverente y la certeza de su presencia. Es como si el Espíritu conociera cada recoveco del corazón humano más que nosotros mismos, como si pudiera llevar nuestras heridas, deseos y alegrías al centro del corazón del Padre. Desde Pentecostés, cuando descendió con poder sobre los discípulos, el Espíritu Santo ha sido nuestro consuelo, nuestro guía y nuestra fuerza. Él no habita en un lugar distante. Él camina con quienes le buscan de corazón. Él nos capacita para vivir una fe verdadera, profunda, anclada en la verdad. En la oración, Él es nuestro Maestro. Él intercede por nosotros. Él consuela. Él revela lo oculto. Y cuando oramos bajo su dirección, no solo hablamos a Dios, permitimos que Dios nos hable, nos sane, nos transforme. Orar 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer, convierte esos momentos cotidianos en altares sagrados, donde el alma se alinea con el cielo. En esos espacios la voz de Dios se hace nítida y su voluntad comienza a moldear nuestro caminar. Hubo un tiempo en que cada mañana empezaba con ansiedad. Las preocupaciones golpeaban como olas, deudas sin resolver,
relaciones heridas, un futuro incierto. Pero cuando la oración se volvió el primer acto del día, una transformación comenzó. No fue inmediata, pero día tras día, al rendir cada pensamiento a los pies de Cristo, una paz inexplicable inundó el alma. Una voz suave, firme decía: no estás solo, yo estoy contigo. Y al llegar el mediodía, cuando las cargas se acumulan y las demandas del día agotan las fuerzas, unos minutos de oración bastaban. En medio del ruido y del caos, un rincón apartado se transformaba en santuario. Recuerdo una ocasión, cuando el peso de la tensión parecía insoportable, bastó una oración breve para traer descanso al alma. Espíritu Santo, trae quietud a mi alma. Y aunque las circunstancias externas permanecieron iguales, algo profundo cambió. El corazón fue apaciguado, la mente volvió a centrarse en lo eterno, y el espíritu fue sostenido por una fuerza que no venía de mí, sino del cielo. Al caer la noche, cuando los pensamientos vuelven como ecos recordando lo que se rompió, cuando el cansancio murmura y la culpa susurra su juicio, la oración se vuelve un refugio sagrado. Agradecer por la gracia recibida, rendir aquello que falló, clamar por perdón y hallar descanso tras un malentendido con alguien amado, una oración sencilla antes de dormir. Señor, en tus manos entrego todo esto. Y a la mañana siguiente, el milagro inesperado, una conversación que trajo sanidad, una relación restaurada. Esa oración de la noche no solo trajo reposo al cuerpo, sino reconciliación al alma. Orar 3 veces al día no es un ritual vacío, sino una llave humilde que abre la puerta a la presencia viva del Dios eterno. En esa práctica constante, Él ha sanado pensamientos quebrados, ha renovado vínculos que parecían perdidos, ha sembrado esperanza donde solo había sombras. Y esto no es un testimonio aislado, sino una invitación abierta. Imagina despertar con paz, caminar en luz, acostarte con gratitud. Eso es lo que el Espíritu Santo produce cuando guía la oración. No es religión, es comunión viva, no es obligación, es un regalo inmerecido. Y quizás te preguntes ahora, ¿por dónde comenzar? No se requiere sabiduría de seminario ni elocuencia espiritual, solo un corazón rendido que diga: Señor, aquí estoy. Con un poco de perseverancia y el auxilio constante del Espíritu de Dios, cualquier vida puede ser transformada desde dentro hacia afuera. Permíteme compartirte formas sencillas, pero llenas de poder que han sido lámpara para muchos que anhelan hacer de la oración un pilar en medio de los días apresurados. Primero, asigna momentos específicos en tu jornada. No se trata de largas horas, sino de un corazón atento. Levantar una oración al amanecer, otra al mediodía y una última al anochecer puede parecer algo pequeño, pero tiene un impacto eterno. Algunos oran apenas abren los ojos, otros hacen una pausa al mediodía para elevar la mirada al cielo, y antes de dormir, entregan cada carga al Señor. Escoge los momentos que se ajusten a tu caminar y trátalos como encuentros santos. Segundo, prepara un rincón de silencio. No es necesario un templo de piedra para encontrarse con el Altísimo. Tal vez sea una silla junto a la ventana, el asiento del coche mientras esperas, o un rincón del hogar. Lo importante no es el espacio externo, sino la quietud interior que permite escuchar la voz suave del Espíritu. Tercero, inicia cada oración con una invitación honesta. Muchos han hallado nueva vida al susurrar simplemente: Espíritu Santo, ven, toma el control de este instante, enséñame a hablar con Dios. Cuando se le da la bienvenida, la oración trasciende las palabras y se convierte en comunión viva. Cuarto, permite que la palabra sea tu luz. Tomar un versículo y rumiarlo en el corazón puede abrir puertas de revelación. Por ejemplo, al meditar en Jehová es mi pastor, nada me faltará del Salmo 23. El alma es conducida a reconocer la fidelidad de Dios aún en medio de las necesidades más agudas. La Escritura no solo instruye, también transforma. Y quinto, sé firme. La oración es como una semilla que requiere constancia para dar fruto. Habrá días en los que la mente se disperse, en los que el cansancio pese como plomo, pero incluso entonces, la disciplina de buscar a Dios secretamente traerá cosecha. No te desalientes si al principio parece difícil. Persevera, porque llegará el momento en que orar será tan natural como respirar. Estas prácticas no son leyes rígidas, sino cuerdas amorosas que nos ayudan a ascender hacia una vida más plena en Dios. En medio de un mundo que te arrastra al ruido y la ansiedad, detenerte 3 veces al día para buscar su rostro se convierte en tu roca, tu escudo, tu refugio.
Tal vez te preguntes, ¿y qué pasa cuando todo se desordena? Porque seamos honestos, hay días en los que orar se vuelve cuesta arriba. El teléfono interrumpe, los hijos llaman, el trabajo agobia y a veces, simplemente, no hay fuerzas. Uno intenta orar, pero la mente divaga, el corazón se siente ajeno, el alma parece seca. Y más allá de lo visible, hay una batalla que no siempre se percibe. La palabra lo declara con claridad en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo conoce el poder escondido en la oración. Por eso procura distraerte, desanimarte, detenerte. Pero aquí está la verdad, que consuela el alma. No estás solo. El Espíritu Santo, fiel y presente, camina contigo. Y cuando las distracciones buscan desviar tu atención, Él está allí para fortalecerte. Recuerda lo que declara la palabra eterna en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. A veces, basta con una declaración sencilla pero firme. Ahora no, distracción. Este momento es para el Señor. Un acto pequeño de obediencia, nacido de un corazón que desea agradar a Dios, puede redirigir el curso de todo tu día. Si lo que parece faltarte es tiempo, empieza con 5 minutos, en el pasillo, en la cocina, mientras el café se prepara. Dios no requiere de discursos elaborados, sino de corazones quebrantados, rendidos ante Él. Y si lo que te embarga es sequedad espiritual, si no encuentras palabras en tu interior, no temas. El Espíritu Santo conoce el suspiro antes de que se transforme en clamor. La Escritura lo confirma en Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo un día en particular, caótico en todo sentido. La agenda desbordada, la mente agotada. Llegado el mediodía, no quedaban palabras, solo un suspiro, pero ese suspiro lo ofrecía al Señor. Y en el silencio más profundo, su presencia descendió como una brisa suave. Ese suspiro se volvió oración. Porque lo que Dios busca no es una fachada impecable, sino verdad en lo íntimo. No estructuras humanas, sino corazones sinceros. No dejes de orar. Cada vez que decides doblar tus rodillas, aunque sea un instante, estás librando una batalla en lo invisible. Te estás acercando al manantial de la paz verdadera, a la voz que guía, a la fuente inagotable de fuerza. Y ahora, tras recibir todo esto, hay una pregunta que resuena con claridad. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Has oído cómo la oración puede transformar? ¿Has visto cómo la ansiedad se rinde ante la paz? ¿Cómo el caos se convierte en dirección? ¿Cómo la soledad se disuelve en la comunión con Dios? El mundo seguirá siendo ruidoso, rápido, exigente, pero esa realidad exterior no tiene por qué dominar tu caminar espiritual. Una vida de oración, 3 veces al día, guiada por el Espíritu Santo, puede ser tu ancla en medio del oleaje, tu sombra en el calor, tu provisión en la sequía. Hoy es el día. No esperes a que todo se alinee, porque rara vez lo hará. Comienza ahora, tal vez con una oración sencilla, quizá con un suspiro. Dios está escuchando. ¿Estás tú dispuesto a hablarle? Quizás este sea el instante de detenerlo todo por un momento, de silenciar el ruido del mundo y abrir el alma a esa voz que no grita, pero que transforma. ¿Qué sucedería si hoy, justo ahora, detuvieras el paso apurado del día para doblar las rodillas y levantar la mirada? 5 minutos al mediodía, 5 más cuando el día cae, no por rutina, no por obligación, sino por un hambre profunda de Dios. Invita al Espíritu Santo a ser tu guía, tu maestro, tu consuelo. Toma un versículo de la palabra y permite que te hable. No esperes a que las circunstancias te lleven al límite para buscar su rostro. Muchos han caminado atrapados en la confusión, en la ansiedad, en la rutina vacía de propósito. Pero hay una paz que no depende de lo que sucede fuera. Una claridad que irrumpe como luz en la sombra. Una esperanza que no se apaga con los vientos de este mundo. Esa vida está más cerca de lo que crees, al alcance de la fe. No la dejes escapar. No permitas que el ruido te robe el regalo más precioso, una relación viva con tu Creador. Da ese paso de fe, aunque tiemble tu voz, aunque tus manos duden. Y te aseguro, por lo que he visto una y otra vez, que Dios obraría en ti de formas que ni imaginas. Él es fiel. Él cumple lo que promete. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. A lo largo de los años he aprendido algo. No vino por una emoción pasajera, ni por una enseñanza humana. Es un secreto revelado solo a aquellos que caminan de verdad con Dios, a quienes se sumergen en su palabra y descubren, con sus propios ojos, el poder de una vida rendida al Señor. Ese secreto no es otro que la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que algo te falta por dentro? ¿Has sentido alguna vez un vacío tan profundo que nada en este mundo parece llenarlo? ¿Has anhelado una fuerza que te sostenga cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? ¿Una paz que pueda calmar las tormentas más feroces de tu alma? Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo trae consigo cuando se le da lugar en el corazón. No se trata de una idea lejana ni de una energía impersonal. Es una presencia viva, real, poderosa, que llena el alma con un gozo que no se puede explicar, con una fortaleza que no nace del esfuerzo humano y con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Permíteme conducirte a uno de los momentos más gloriosos en la historia del pueblo de Dios, el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí estaban los discípulos, esperando en obediencia, confiando en la promesa de su Señor. Y de repente, el cielo se abrió. Un estruendo, como de un viento recio, llenó toda la casa, y lenguas como de fuego descendieron sobre cada uno de ellos. Así lo dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 4. Ese día marcó un antes y un después. Hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, fueron transformados en testigos del Evangelio, llenos del poder de lo alto. Predicaban con denuedo, sanaban a los enfermos, y las naciones comenzaron a escuchar la voz del Salvador. El mismo Espíritu que obró en ellos sigue obrando hoy. No se ha retirado, no ha cambiado. Él permanece, esperando corazones dispuestos, rendidos, que con sinceridad digan: Espíritu de Dios, ven y llena mi vida. No necesitas un gran altar ni una multitud. Solo se necesita un corazón abierto y una fe sencilla. Hoy puede ser ese día en que todo cambie, no por lo que tú puedas lograr, sino por lo que Él anhela hacer en ti. ¿Estás dispuesto? ¿Quién los transformó? El Espíritu Santo. Y esa es precisamente la buena noticia que necesita ser proclamada hoy. El mismo Espíritu que operaba en los días de la Escritura no está ausente. No quedó encerrado entre las páginas del pasado, ni reservado únicamente para profetas o apóstoles. Hoy, ahora mismo, está disponible para cada corazón que se abre con fe. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, ni una fuerza impersonal. Es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, morando en los que creen, caminando junto a quienes le invocan, impartiendo poder para vivir una vida que honra y glorifica al Señor. Esto no es religión vacía, no es teoría recitada de memoria. Es una realidad tan viva como el aire que respiras. Es una presencia que se deja sentir en los momentos de mayor oscuridad, cuando la esperanza parece desvanecerse. Recuerdo un día en el que las fuerzas ya no alcanzaban, cuando el alma se sentía sola, sin dirección, y las circunstancias pesaban como una tormenta interminable. En medio de ese valle surgió un clamor, no con palabras elocuentes, sino con un suspiro desgarrado. Señor, muéstrame que no estoy caminando en vano. Y en ese instante, algo descendió, una paz que no se podía explicar, un calor que envolvía el alma, como una voz suave que susurraba: no estás solo, estoy aquí. Desde ese momento, todo comenzó a cambiar. La mirada fue transformada. Ya no veía con los ojos del temor o del juicio, sino con la compasión del cielo. Las personas dejaron de ser obstáculos y pasaron a ser almas profundamente amadas por Dios. Las pruebas, antes pesadas como castigos, ahora se revelaban como escenarios sagrados donde la gloria del Señor podía manifestarse en poder. No fue una emoción fugaz, fue un despertar, una resurrección interior, porque cuando el Espíritu Santo entra, nada, absolutamente nada, permanece igual. Esa misma presencia está disponible para ti ahora, aquí, no mañana, no cuando te sientas más preparado. El Espíritu Santo está llamando a tu puerta. Abrirás tu corazón. ¿Recuerdas a la mujer del Evangelio según Marcos capítulo 5? 12 años de dolor, de intentos humanos, de fuerzas agotadas. Pero un día,
un día oyó hablar de Jesús y una chispa de fe se encendió en lo más profundo de su alma. Si tan solo toco su manto, seré sana. Y en medio de la multitud, ella se abrió paso, extendió su mano y tocó. En ese instante, el poder salió de Jesús y su vida fue transformada para siempre. Hoy puede ser ese día para ti. Tal vez llevas años cargando un dolor que nadie ve. Tal vez has buscado respuestas en 1000 direcciones y lo único que encuentras es silencio. Pero si hoy, con fe, aunque sea temblorosa, levantas tu corazón y dices: Espíritu Santo, ven, lléname, toca mi vida, Él responderá, porque Él es fiel. Así que, donde quiera que estés, cierra tus ojos un momento, apaga el ruido y ora conmigo. Espíritu Santo, yo te invito, ven a este lugar, ven a mi vida. No quiero seguir viviendo en mis propias fuerzas. Lléname con tu presencia. Restaura lo que está roto, renueva lo que está seco. Toca lo profundo de mi ser y hazme nuevo. Jesús, creo en ti. Y hoy, como aquella mujer, me acerco con fe para tocar tu manto. Amén. Si oraste eso de corazón, no fue un momento cualquiera, fue un encuentro. Sigue buscándole. Abre tu Biblia. Habla con Él. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más, porque hay muchos esperando ese mismo toque que tú has recibido hoy. Dios te bendiga. Él está contigo y el Espíritu Santo ya está obrando.